Bueno, y en nuestra mesa de análisis contamos con un magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. José Antonio, muchas gracias por atender a la base. Encantado. Buenos días, Pablo. La primera pregunta, ¿por qué sería Vicky Rosell menos apta para formar parte del Consejo General del Poder Judicial que los jueces que proponen PP y PSOE? Lo digo porque los vínculos políticos de los vocales que han sido propuestos históricamente, tanto por el PSOE como por el PP, lo mismo que los nombres que están sonando como probables propuestas, pues todos es evidente que tienen vínculos políticos clarísimos. Yo creo que por encima de la persona de Vicky Rosell, a la que admiro, la quiero mucho y me parece una magnífica juez, hay una serie de males en la estructura del sistema democrático español. En primer lugar, se nos prohíbe a los jueces afiliarnos a un partido político. No sé si se han dado cuenta de la perversidad del mensaje. Eso quiere decir que si tú formas parte de un partido político, has perdido toda capacidad de ser imparcial, independiente, honesto y ético. Y eso es un mensaje demoledor, que no existe en ningún país de Europa. Yo tengo amigos magistrados franceses, italianos y alemanes, y te diré que, por ejemplo, Louis Joanet, fue asesor de Mitterrand y presidente del ECOSOC en Naciones Unidas y delegado adjunto del secretario general de Naciones Unidas. En Italia, pues por lo mismo, Salvatore Senese, Luigi Ferrajoli. En Alemania, incluso, un magistrado que, no sé si recordáis, cuando empezaron a hacer el Partido Verde por el traslado de los residuos nucleares en tren, se ató a la vía del tren. Le pusieron 20 días de suspensión, pero todos militan en partidos políticos. No pueden ser de los órganos directivos. Aquí en España se considera que si tú militas en un partido político, ya eres un ser incapaz de tener ética y de tener independiente. Cuidado, cuidado, cuidado con ese mensaje. En el caso de Vicky Rosell, lo que hay que valorar es su trayectoria judicial. Mire usted, esta señora ha ejercido públicamente, sus sentencias están ahí para el que quiera leerlas, su trayectoria incluso más allá de lo que es la función judicial, y que no está mal que un juez tenga cierta proyección y que se integre en la realidad social, como hizo Vicky, como hacen otras personas, pues parece que es un hándicap para poder ingresar en ese sacrosanto recinto del Marqués de la Ensenada, donde se han aposentado políticos de toda naturaleza y condición, como habéis citado antes. Sara. ¿Qué tal, José Antonio? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte si percibes un propósito de venganza en el PP por la victoria de Rosell sobre Soria y el juez Alba, que finalmente ha acabado en la cárcel. Pues lamentablemente sí, y si no fuera tan grave parecería hasta infantil, ¿no? Dice, hombre, ahora esta señora me ha fallado en contra y ahora yo me vengo. La cosa es muy peligrosa. Lo mismo ha pasado con José Ricardo de Prada, que es un personaje que ni más ni menos ha formado parte de la Corte Penal Internacional que ha condenado a Karachi. Es un personaje que goza de un prestigio en Europa y que muchos de mis contactos en la Comisión de Ginebra se llevan las manos a la cabeza cuando también le ponen el veto a José Ricardo. El problema es muy grave, nadie puede poner vetos, pero hay otro mal añadido, y que conste que nosotros, Justicia Democrática, somos los responsables de la creación del Consejo. Como se ha comentado antes, la Unión Europea no impone ningún modelo de gobierno de los jueces, cada país es libre, pero el que elige el Consejo del Poder Judicial, que son 14 países, que forman un grupo de trabajo que ha presidido un español, tienen la obligación de que el número de jueces sea superior al de laicos, como le llaman en Italia, a los que elige el Parlamento, le llaman laicos, y que en todo caso tendrían que ser elegidos por ellos mismos. En este caso, yo creo que no se trata, es inadmisible un veto en el nombramiento para un cargo de esta naturaleza.
Se podrá decir que no, pero vayamos al origen. No es cierto, como se dice en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 10 los elijan el Senado y 10 el Congreso. No, señor, no es cierto. Y eso no se ha llevado a efecto nunca. Lo eligen en comidas, cenas, donde yo he sorprendido e incluso puedo dar el menú de algunos que los vi comiendo, y allí se barajan los nombres. Y después, incomprensiblemente, el presidente o presidenta del Congreso y del Senado consiente que hasta que no llegan a un acuerdo y les ha gustado a los dos el menú, pues no se puede votar. Y dice, mire usted, está usted incumpliendo el reglamento de su Cámara, porque una vez que se reciben los nombres de los elegidos por los jueces, ya no son 51, son 40 y tantos, ya algunos se han retirado, otro ha fallecido. No se puede votar. No, mire usted, vamos a votar. Si no se sale en la primera votación, ¿qué pasa con el presidente del gobierno? El presidente del gobierno, si no sale en la primera votación, ¿cómo se elige? Pablo, tú que lo sabes. Pues hay una segunda votación que hace falta mayoría simple. Mayoría simple, efectivamente. Más votos sí que no. En cambio, un vocal tiene que tener 3/5. Es absurdo, sí. Vamos, no tiene ningún sentido. Si no corregimos esto y no remodelamos el Consejo, la forma de elección, etcétera, vamos por mal camino. Y Vicky es un signo emblemático de todos los males que acosan al Poder Judicial. Ina. José Antonio, justo sobre la forma de elegir, ¿no? El sistema de elección. Está claro que puede ser discutible, pero mientras sea el que es, tiene sentido que solo puedan decidir los viejos partidos del bipartidismo y cómo habría que remodelar ese sistema. Bueno, yo pienso que lo que se hizo, y además lo hizo el PP, fue un sistema híbrido, es decir, con unas primarias de los jueces y de las asociaciones. Habría que ser muy estricto en un sistema proporcional para que no arrollase la mayoritaria asociación profesional de la magistratura, porque lo que sí dice ese grupo de trabajo al que me he referido es que el Consejo tiene que reflejar el pluralismo que existe en la sociedad. Eso lo dice clarísimamente. Y el que no quiera entenderlo es que no se lo ha leído o le importa un bledo que España esté integrada en ese grupo. Y dentro del reflejo de ese pluralismo, un sistema proporcional. Y de ahí yo añadiría un dato que creo que está en la cabeza de muchos. ¿Por qué este empeño en controlar el Consejo del Poder Judicial? Pues porque nombra, en primer lugar, a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que yo formé parte, que son los que pueden juzgar al presidente del gobierno y a todos los políticos. Nombra a los presidentes de los TSJs. Esos son unos figurones. Por ejemplo, en Galicia ha estado 4 años sin presidente del Tribunal Superior de Justicia y no se ha caído abajo ni la Torre de Hércules ni el precio del percebe. Sigue exactamente igual. Es un figurón. La audiencia de La Coruña ha seguido funcionando, se han puesto sentencias buenas o malas, pero no ha pasado nada. Presidentes de las audiencias provinciales. Ya va siendo hora de que, del mismo modo que nadie discute, curiosamente, ni la APM ni nadie discute que a los jueces decanos los elijan los jueces. Y hay votaciones. Manuela Carmena salió elegida por votación de los jueces de Madrid. Los presidentes de las audiencias provinciales deben salir elegidos por los magistrados y jueces de la provincia de la que forman parte. Y así hay que ir despojando, por ejemplo, ¿a qué viene y a quién se le ocurrió convertir al Consejo del Poder Judicial en un Consejo de Estado bis? ¿Qué tiene que decir el Consejo del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, respecto del aborto, de la eutanasia o de la autodeterminación de género? Miren ustedes, cállense y sobre todo no digan la burrada que dijo el señor Requero, miembro del Opus Dei,
de que el matrimonio homosexual era como casarse, liarse con un animal, ¿no? Eso lo dijo y está escrito. Entonces, el problema, yo creo que hay que hacer hincapié y que hacéis bien en mantener esa defensa a ultranza de Vicky y que, bueno, y que los demás se retraten. Y yo te pregunto ahora, Pablo, creo que los 3/5 son 210. Yo creo que los 210, como parece que le han ofrecido, pues es otra cosa. Dice, PNV, te regalo un vocal. Pacto del Majestic, por primera vez 2 vocales catalanes. Te lo regalo también. En definitiva, como esto es un cambalache, seguramente a lo mejor consiguen superar esos 210 con otros votos. Pero ya eso es un problema aparte. Yo creo que existe una voluntad, por responder a tu pregunta, de restaurar las formas de operar del bipartidismo. Lo que pasa es que eso yo creo que es enormemente peligroso para el PSOE. Si el PSOE se retrata pactando con el PP, eventualmente sumando al PNV o a sectores del mundo posconvergente en un acuerdo como ese, yo creo que está entregando una munición política que serviría para desacreditarles de manera muy clara. Yo creo que su intención es más bien otra, es hacer pasar como vocales de Unidos Podemos a figuras progresistas que en realidad están vinculadas con el PSOE. Yo he estado en esas negociaciones hace años y lo que trataba el PSOE siempre era decirte, mira que este es muy vuestro, que este es muy progre y tal, que es como, no es nuestro, es vuestro de toda la vida y me lo estás vendiendo como si fuera un perfil asumible por nosotros. Nosotros decidiremos quién va por nosotros. Y creo que la voluntad del PSOE va en la dirección de llegar a un acuerdo del PP, pero creo que no se pueden permitir la oposición de Unidas Podemos, o por lo menos de Podemos, si hay otros sectores del espacio que sí entran a ese baile. Manu Levín. Buenas tardes. Recordaba antes mi compañera Sara Serrano que el juez Enrique López, que actualmente es consejero de Ayuso y era el portavoz de Justicia del PP, dio una entrevista que fue portada en La Razón en la que presumía de que el Partido Popular tiene el apoyo mayoritario de la magistratura, decía, el de la carrera judicial. ¿Esto es así? ¿Tú crees que es así? ¿Que efectivamente la derecha tiene un dominio mayoritario sobre la carrera judicial? Y en caso afirmativo, ¿por qué eso es así? ¿Por qué en España la derecha tiene ese dominio superior, digamos, al de otros espacios políticos sobre la carrera judicial y la judicatura? Pues hay 2 cuestiones. Una es el sistema de oposición, que pasa por las manos de los llamados preparadores, a los que se les canta un tema como si fuera una romanza, que después se echa sobre el tribunal, y entonces eso hace que se produzca un acercamiento a los que quieren hacer carrera. En Estados Unidos, el juez Douglas, por poner un nombre de Arizona, merece todo el respeto social y goza de un gran prestigio, aunque no llegue al Tribunal Supremo. Pero en España, si no progresas, si no llegas a presidente de audiencia, si no llegas a presidente de TSJ y, por supuesto, si no llegas al Supremo, eres un fracasado. Y claro, los que entran saben muy bien cuáles son las formas de poder tener más posibilidades de llegar a los cargos altos de la magistratura. Y eso es cierto, pero eso lleva una consecuencia, que si son mayoritarios estarán politizados, digo yo. Claro. Porque, hombre, tú seguramente lo sabes, Pablo, hay una frase famosísima que dice que solamente las lagartijas no tienen ideología, ¿no? Claro. ¿Sabes de quién es? Bueno, pues entonces, ¿qué es eso de la politización? Es que vamos a utilizar el polígrafo y ponérselo a los candidatos a ver si dan un electroplano en política, con lo cual sería peligrosísimo. Vamos, a mí un juez que dé electroplano en política, si me avisan, salgo huyendo, ¿eh? Porque es más peligroso que uno que reconoce, mire usted, yo soy político, pero voy a actuar con arreglo al criterio que yo creo que se debe seguir, con arreglo a la ley y con arreglo a los principios generales
del derecho. Hombre, no me gusta a mí citarme, pero yo recibí una de las muchas querellas contra Aznar por habernos metido en la guerra de Irak. Yo tengo fotos llevando pancartas contra la guerra de Irak, que no me echaron, ahora no sería posible, me hubieran echado. Pero lo primero que hice fue archivar la querella en 20 minutos. Dice, mire usted, los jueces no estamos para juzgar las decisiones de política exterior del gobierno. Aquí se ha juzgado a la ministra de Asuntos Exteriores, al ministro de Fomento, por actos puramente políticos. ¿Estarán uno de acuerdo o no? Pero el terreno es el Parlamento con una moción de censura y los ciudadanos con su voto. Pero los jueces no nos podemos meter. Y los jueces del PP se están metiendo continuamente en asuntos de lo que hemos llamado, no sé si en otra ocasión, el lawfare, ¿no? Efectivamente. La guerra judicial. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias.